Existe algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta del impacto que tiene en nuestra vida. Hablamos todo el tiempo. Conversamos con otras personas, expresamos opiniones, comentamos acontecimientos y, sobre todo, mantenemos un diálogo constante dentro de nuestra propia mente. La mayoría de las personas presta atención a lo que come, a cuánto duerme o a lo que hace durante el día, pero rara vez observa las palabras que utiliza. Sin embargo, las palabras tienen un poder mucho mayor de lo que imaginamos. Influyen en nuestra manera de ver la realidad, moldean nuestras emociones y afectan directamente nuestras decisiones. Muchas veces, una simple frase repetida una y otra vez termina convirtiéndose en una creencia que comienza a guiar nuestra vida sin que nos demos cuenta. Por eso, antes de analizar cualquier cambio exterior, vale la pena observar aquello que estamos diciendo todos los días. Después de todo, las palabras no solo sirven para describir la realidad. En muchos casos, también ayudan a construir la realidad que vamos a vivir. Hay algo que hacemos todos los días y que rara vez recibe la atención que merece: las palabras que usamos. Muchas veces creemos que son solo sonidos o formas de expresar lo que sentimos, pero tienen un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Las palabras influyen en nuestras relaciones, en nuestras decisiones e incluso en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Aquello que repetimos constantemente termina moldeando nuestra percepción de la realidad e influyendo silenciosamente en nuestras acciones. Por eso, vale la pena reflexionar sobre la forma en que nos comunicamos. No solo con otras personas, sino también con nosotros mismos. Después de todo, gran parte de lo que creemos acerca de la vida ha sido reforzado por las palabras que escuchamos y por las palabras que elegimos repetir a lo largo del tiempo. Cuando desarrollamos una mayor conciencia sobre lo que decimos, comenzamos a notar que cada palabra lleva consigo un significado, una intención y una consecuencia. Y es precisamente esa comprensión la que puede transformar la manera en que vivimos, pensamos y construimos nuestra propia historia. Muchas personas pasan años sin darse cuenta del impacto que sus propias palabras tienen sobre su vida. Prestan atención a su alimentación, al trabajo, a los estudios e incluso a sus pensamientos, pero rara vez observan la forma en que se hablan a sí mismas cada día. La verdad es que las palabras no solo sirven para comunicar ideas, también influyen en las emociones, en los comportamientos y en la manera en que interpretamos la realidad. Cada frase repetida innumerables veces termina fortaleciendo una determinada visión sobre quiénes somos y sobre lo que creemos que es posible alcanzar. Por eso, vale la pena reflexionar sobre algo sencillo: ¿cuáles son las palabras que más utilizas cuando hablas de ti mismo? Muchas veces, sin darnos cuenta, creamos definiciones limitantes que comienzan como comentarios pasajeros y terminan convirtiéndose en creencias profundas. Con el paso del tiempo, aquello que repetimos con frecuencia comienza a influir en nuestras acciones. Si alguien vive diciendo que no es capaz, es probable que actúe con menos confianza. Si cree que nunca podrá alcanzar sus objetivos, puede rendirse incluso antes de intentarlo. Poco a poco, las palabras ayudan a construir la realidad que experimentamos. Tal vez por eso tantas tradiciones de sabiduría enfatizan la importancia de hablar con conciencia. No se trata de ignorar las dificultades ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de reconocer que aquello que decimos tiene un efecto real sobre nuestra mente y sobre la dirección que le damos a nuestra vida. Antes de continuar, haz una pequeña observación durante tu día. Escucha tus propias palabras. Observa cómo hablas de tus desafíos, de tus sueños y de ti mismo. Esta sencilla práctica puede revelar mucho más de lo que imaginas. Existe una enseñanza muy conocida dentro del budismo llamada el habla correcta. A primera vista, muchas personas creen que se refiere únicamente a evitar las mentiras o a tratar a los demás con educación. Aunque eso también forma parte de la enseñanza, su significado es mucho más profundo. El habla correcta nos invita a prestar atención al impacto que generan nuestras palabras. Antes de hablar, vale la pena preguntarse si aquello que estamos diciendo es verdadero, útil y necesario. Muchas veces hablamos por impulso, por costumbre o simplemente para llenar el silencio, sin darnos cuenta de las consecuencias que eso puede provocar. Cuando desarrollamos una mayor conciencia sobre nuestra manera de hablar, comenzamos a notar que cada palabra lleva consigo una intención. Algunas acercan a las personas, inspiran y fortalecen. Otras generan conflictos, alimentan preocupaciones o provocan sufrimiento innecesario. Esto no significa que debamos vivir midiendo cada frase de manera exagerada. Significa simplemente aprender a utilizar las palabras con más atención y responsabilidad. Después de todo, aquello que sale de nuestra boca no solo afecta a las personas que nos rodean.
también influye en nuestra propia mente y en la forma en que construimos nuestra realidad cada día. No todas las palabras producen resultados positivos. Algunas terminan generando exactamente lo contrario de lo que deseamos. Cuando hablamos movidos por la ira, el impulso o el deseo de herir a alguien, creamos consecuencias que muchas veces regresan a nosotros mismos. Las palabras duras pueden parecer inofensivas en el momento en que son pronunciadas, pero suelen dejar huellas tanto en quien las recibe como en quien las dice. Después de todo, cada vez que alimentamos emociones negativas a través de nuestras palabras, también fortalecemos esas emociones dentro de nosotros. Lo mismo ocurre con las quejas constantes, las críticas excesivas y los comentarios cargados de negatividad. Poco a poco, este patrón de comunicación comienza a influir en nuestra manera de pensar y de interpretar la realidad. Sin darnos cuenta, terminamos alimentando más problemas que soluciones. Por eso, desarrollar una forma de hablar más consciente no significa ocultar las emociones ni fingir que todo está bien. Significa aprender a expresar pensamientos y sentimientos de una manera más equilibrada. Cuando hacemos esto, reducimos conflictos innecesarios y creamos un ambiente más saludable tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Existe una conversación que ocurre constantemente dentro de nuestra mente y que muchas veces pasa desapercibida. Incluso cuando estamos en silencio, seguimos hablando con nosotros mismos a través de pensamientos, juicios e interpretaciones sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. El problema es que ese diálogo interno no siempre es positivo. Muchas personas se critican constantemente, dudan de sus propias capacidades y repiten frases negativas sin darse cuenta. Con el tiempo, esas palabras dejan de parecer simples pensamientos pasajeros y comienzan a ser aceptadas como verdades. Cuando una persona se repite a sí misma que no es capaz, que siempre fracasa o que nunca va a cambiar, termina fortaleciendo esas creencias. Poco a poco, estas empiezan a influir en sus decisiones, en sus comportamientos e incluso en la forma en que responde a las oportunidades que aparecen en su vida. Por eso, un paso importante es aprender a observar ese diálogo interno. No para juzgar cada pensamiento, sino para desarrollar conciencia sobre aquello que se está repitiendo diariamente. Después de todo, no podemos transformar aquello que ni siquiera somos capaces de ver. Y muchas veces, el cambio comienza precisamente cuando empezamos a prestar atención a la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Existe una gran diferencia entre tener un deseo y asumir un compromiso. Muchas personas quieren cambiar algún aspecto de su vida, pero terminan dejando todo únicamente en el terreno de la intención. Piensan en ello, imaginan resultados y hacen planes, pero rara vez transforman ese deseo en una decisión clara. Cuando convertimos un compromiso en palabras, ocurre algo diferente. La idea deja de existir únicamente en la mente y pasa a ocupar un espacio más concreto. Es como si le diéramos forma a aquello que antes era solamente un pensamiento pasajero. Por eso, muchas tradiciones valoran el poder de la palabra comprometida. No porque decir algo garantice que todo sucederá automáticamente, sino porque la declaración fortalece la dirección que deseamos seguir. Funciona como un recordatorio constante de aquello que realmente consideramos importante. Esto también explica por qué las promesas hechas con sinceridad suelen tener tanto impacto. Crean un sentido de responsabilidad y ayudan a mantener el enfoque incluso cuando aparecen dificultades, distracciones o momentos de desánimo. Lo más importante es entender que compromiso no significa perfección. Todos cometemos errores y enfrentamos obstáculos a lo largo del camino. Lo que marca la diferencia es seguir recordando la dirección elegida y regresar a ella cada vez que sea necesario. Después de todo, las grandes transformaciones suelen comenzar con una decisión sencilla expresada a través de palabras conscientes. En un mundo donde todos parecen estar hablando, opinando y reaccionando de inmediato a todo, el silencio se ha convertido en algo poco común. Muchas personas sienten la necesidad de llenar cada espacio vacío con palabras, sin darse cuenta de que el silencio también posee un enorme valor. El silencio no significa únicamente quedarse callado. Representa un momento de observación, reflexión y conciencia. Es en ese espacio donde logramos percibir pensamientos, emociones e impulsos que normalmente pasan desapercibidos en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces alguien respondió impulsivamente y después se arrepintió? En muchos casos, unos pocos segundos de silencio habrían sido suficientes para evitar conflictos, malentendidos o decisiones precipitadas. Esto ocurre porque el silencio crea una pausa entre el estímulo y la reacción. Además, cuando aprendemos a convivir mejor con el silencio, nuestras palabras comienzan a tener más significado. En lugar de hablar por costumbre o por impulso,
empezamos a expresarnos con mayor claridad e intención. Las palabras se vuelven más conscientes porque nacen de un espacio de reflexión. Por eso, el silencio no debe verse como una ausencia de comunicación, sino como una herramienta poderosa para desarrollar presencia, equilibrio y sabiduría. Muchas veces, las respuestas que buscamos no aparecen cuando hablamos sin parar, sino cuando creamos el espacio suficiente para escuchar de verdad. Las palabras que repetimos todos los días terminan moldeando la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestra propia vida. Muchas personas creen que simplemente están describiendo la realidad cuando dicen frases como, yo soy así, nunca lo logro o esto nunca va a cambiar. Sin embargo, esas repeticiones constantes terminan fortaleciendo determinadas creencias y creando caminos mentales que cada vez se vuelven más fáciles de seguir. Es como un sendero abierto en medio de un bosque. Cuantas más veces una persona camina por el mismo lugar, más visible y fácil se vuelve ese camino. De la misma manera, cada pensamiento y cada palabra repetida refuerzan una determinada dirección dentro de la mente. Con el tiempo, aquello que comenzó como una simple idea puede transformarse en una profunda convicción sobre quiénes somos y sobre lo que creemos ser capaces de lograr. La buena noticia es que este proceso funciona en ambos sentidos. Así como los pensamientos limitantes pueden fortalecerse mediante la repetición, también es posible desarrollar nuevas maneras de ver la vida. Esto no significa fingir que todo es perfecto ni repetir frases vacías sin creer en ellas. Significa comenzar a observar con más atención aquello que nos decimos a nosotros mismos y elegir palabras que reflejen posibilidades en lugar de limitaciones. Cuando desarrollamos esta conciencia, comprendemos que nuestras palabras no son solamente sonidos o pensamientos pasajeros. También ayudan a construir la forma en que interpretamos nuestras experiencias, nuestros desafíos y nuestro futuro. Por eso, prestar atención al diálogo interno es un paso fundamental para generar cambios reales. Después de todo, aquello que repetimos constantemente tiende a convertirse en el camino que terminamos recorriendo.